No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos del nuevo intento de atentado en Israel y del lanzamiento del sistema Arrow, así lo han llamado en la prensa española. El nombre original es Hetz. Una de las cuestiones que nos planteábamos recientemente es si lo traducen, por qué lo traducen al inglés. En fin, también hablaremos de la situación actual, lo último que hemos sabido de John de Manyuk, Iván el Terrible, y terminaremos con una noticia del pasado, pero del pasado. Hablamos del siglo XVII y judíos piratas que atacaban a la Armada Española. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda hablaremos con Ana de noticias de corte más cultural. Antes de dar la bienvenida a Jordi, antes de empezar con las noticias propiamente dichas, hay que destacar que al cierre de esta edición, uno de los israelíes, que había, si recuerdan, ayer hablábamos de 4 israelíes desaparecidos, no eran 4, al final quedaba uno desaparecido y se temía por su vida muy seriamente, ya que se sospechaba que habría sido cubierto por los escombros. En fin, así estaban las cosas. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi, como de costumbre. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, aquí estamos. Bueno, ¿qué pasó ayer en Israel? Un hombre trató de atropellar a 3 miembros de la Guardia de Fronteras apostados en la aldea Sur Baher, en Jerusalén Oriental. Las fuerzas abrieron fuego y hirieron gravemente al conductor del coche, que murió a consecuencia de sus heridas poco después. Los 3 funcionarios sufrieron heridas leves en sus piernas. Hay que destacar, el ataque ocurrió cuando la policía y el frente de retaguardia estaban demoliendo la residencia del terrorista que había matado a 3 personas en un ataque con excavadora en el mes de julio. Ya saben que esto es una ley que existe en Israel, muy discutida, pero es lo que hay. Los agentes trataron de evitar el vehículo, pero 3 de ellos resultaron heridos. El comandante de la unidad disparó contra el coche y hirió gravemente al conductor, que murió poco después. Yo quisiera destacar una curiosidad, si me permiten, es que la prensa española, evidentemente, por agencia, dieron la noticia, pero para los amantes de la lógica y de la causa y efecto, probablemente les guste cómo fue el titular de Europa Press. Decía lo siguiente: policías israelíes que supervisaban una demolición en Jerusalén matan a un motorista árabe que les atropelló. La verdad es que es un titular que da mucho que pensar. Por un lado, el hecho que coloquen el hecho de que estaban supervisando la demolición en Jerusalén, y por otro lado, pues eso, la causa y efecto, ¿no? Primero matan y luego parece ser que el detalle es que había intentado atropellarlos, motoristas, cuando la cuestión era un poquito más seria. Pero bueno, nada nuevo bajo el sol. Seguimos, vamos a hablarles ahora de ese lanzamiento del que anunciábamos al principio del espacio. El ejército y las industrias aeronáuticas israelíes realizaron ayer una nueva prueba con el avanzado sistema Hetz, destinado a interceptar cohetes balísticos en pleno vuelo. La prueba, la 16ª con este sistema, fue realizada por la mañana frente a las costas de Israel sobre el Mediterráneo. El cohete Hetz salió desde la base aérea de Palmahim e interceptó con éxito un cohete señuelo disparado a decenas de kilómetros desde un avión de la Fuerza Aérea. Es importante. Dentro de 2 meses, de hecho, Israel tiene previsto realizar el mayor ejercicio militar de su historia para prepararse ante un eventual ataque con cohetes, incluidos los de cabeza no convencional. Hay que situar esta información también dentro de las noticias siempre preocupantes que llegan de Irán, la amenaza nuclear iraní, y destacar que el caso del cohete Hetz, traducido aquí como Arrow, y que podían haber traducido como flecha, la diferencia está en que tomó parte un radar estadounidense que alimentó el sistema con datos de un supuesto ataque con misiles balísticos contra Israel. Es un radar que mejora sustancialmente la capacidad de detectar ataques enemigos a larga distancia. Esto puede permitir mayor margen de tiempo para alertar a la población civil. Mientras
uno se prepara para el peor de los escenarios. Mientras tanto, el presidente estadounidense, que visitaba ayer sorpresivamente Irak, insistía en que la paz en Oriente Próximo es posible siempre y cuando se base en una solución de 2 estados y que los dirigentes palestinos e israelíes demuestren voluntad política y valentía. Así que, bueno, cabe esperar en las palabras de Barack Obama, pero por si acaso se van preparando. Y volvemos a hablar de John de Manyuk. Ayer dábamos una noticia al respecto, hoy tenemos una novedad en este asunto. Un juez de inmigración de Estados Unidos revocó el lunes el aplazamiento de la extradición del presunto criminal de guerra nazi John de Manyuk, conocido como Iván el Terrible, lo que allana el camino de su envío a Alemania para ser juzgado. El juez Wayne Iskra, de Virginia, coincidió con la respuesta legal del Departamento de Justicia, que argumentó que el asunto debe gestionarlo el Consejo de Apelación de Inmigración, que había ratificado previamente la deportación de Manyuk. El pasado día 4, el juez aplazó la extradición a Alemania del presunto criminal de guerra nazi, acusado de haber sido guardia en varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el magistrado indicó que el aplazamiento se mantendría en vigor hasta que se decidiese sobre si se reabría en el país el caso de Manyuk. Y, bueno, pues Múnich lo acusa de ser corresponsable del asesinato de al menos 29.000 judíos en Sobibor, en Polonia, en 1943, el campo del que él era el guardián. Y terminamos con esta noticia que les adelantábamos, que nos lleva al siglo XVII. Según el escritor e historiador estadounidense Edward Chrysler, piratas judíos atacaron en los mares del Caribe del siglo XVII los barcos de la Armada Española en venganza por la expulsión de los judíos de España en tiempos de la Inquisición. En un artículo que publicó el diario Haaretz y del que se hizo eco la agencia EFE, Chrysler asegura que descendientes de los judíos sefardíes que huyeron de España y Portugal se instalaron en el Caribe, se desquitaban del daño y la persecución sufrida por sus antepasados asaltando y desvalijando los barcos españoles. Este historiador asegura que en su libro Piratas judíos del Caribe haber encontrado múltiples referencias escritas sobre la existencia de corsarios descendientes de los israelitas, además de grabados de calavera pirata en varias lápidas del cementerio judío de Jamaica. A lo mejor es por eso que la prensa española critica tanto a Israel, no sé. Unos se vengaban de la expulsión, los otros se vengaban de la venganza. En fin, el caso es que, según la misma nota de la agencia EFE, muchos de estos bucaneros ocultaban su identidad judía, aunque algunos la mostraban sin ningún tapujo, con orgullo, bautizaban las naves con nombres como Samuel el Profeta, la Reina Esther o Escudo de Abraham. Siempre según Chrysler, el autor, entre los piratas judíos destaca el portugués Moisés Cohen Enríquez, que en el 28 abordó junto con el holandés Piet Heine barcos españoles procedentes de Cuba, cargados de oro y plata, y en lo que supuso uno de los mayores golpes de la época a la Armada Española. También hay que destacar que la Armada Española tuvo bastantes golpes militares, pero bueno, esto no tiene nada que ver con esta noticia. En fin, que nos parecía curiosa. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Te veo mañana, nos reencontramos mañana. Chag Sameach y hasta mañana. Nos vamos nosotros ahora a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. Te tengo que decir que hace mucho no tenías una noticia tan divertida en tu sección informativa como esta última. La verdad es que estas son las que me gustan. Sí. Es más, creo que voy a dejar de hablar del otro. Vamos a dedicarnos a los piratas judíos en el Caribe. A partir de eso, no sé dónde está Irán, no sé nada más, solo sé eso. En fin, cuéntame qué me traes. Bueno, les traigo primero un seminario internacional que organiza Casa Sefarad de Israel la próxima semana del 16 al 18 de abril bajo el título Los genocidios del siglo XX. Se va a llevar a cabo los primeros 2 días, que son tardes a partir de las 5 de la tarde en el Palacio del Senado, y el último día, que es sábado 18, el día completo en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Un seminario muy interesante, lleno de ponencias de grandes expertos sobre la Shoah de todo el mundo, especialmente de Francia, porque
Pues este seminario se hace en colaboración con el Memorial de la Shoah de París. Van a estar aquí los historiadores, por ejemplo, Georges Bensoussan, Yves Ternon, Jean-Charles Schurek. Y bueno, y siempre va acompañado con testimonios. Esta vez la idea del seminario es también hablar de otros genocidios del siglo XX. Habrá una superviviente de Ruanda, un superviviente gitano de Auschwitz, y bueno, también estará Mario Sinai, nuestro colaborador de Yad Vashem. Desde luego, muy recomendable, muy destacable esta noticia, y si ustedes pueden, inscríbanse. Creo que eso es importante. Porque hay que inscribirse ya, y de hecho creo que pueden hacerlo en la página web, supongo, de Casa Sefarad de Israel. Seguramente podrán inscribirse. ¿Qué más cositas? Después les quería contar que en Berlín, en el Museo Martin Gropius Bau, se inaugura esta semana la primera exposición en Europa dedicada a la obra de la fotógrafa judío-alemana Lieselot Greshbina. Ella huyó de Alemania en los años 30 y vivió en Israel el resto de su vida hasta el 94. Y pues su obra fotográfica recorre primero la primera parte de los años 30 en Alemania, y después pues una mirada sobre la creación del Estado de Israel. Se titula Una mujer con cámara. Se puede ver hasta el 28 de junio esta exposición. ¿Dónde? ¿En Berlín? Museo, sí, Martin Gropius Bau de Berlín. Bien. Interesante, yo no conocía esta fotógrafa. Tengo que admitir que yo tampoco, bueno, pero suena... me hace sentir un poquito mejor. Pero sí, suena muy interesante, porque la verdad es que muchos artistas alemanes que eran parte de este movimiento vanguardista de Berlín huyeron de los nazis, llegaron a Israel y tuvieron ahí mucha influencia sobre el arte local, entonces se hizo una cosa muy interesante. Bueno, un puente entre culturas. Exactamente. ¿Y qué más? Y por último, les quería contar sobre la publicación de una novela gráfica en español de un ilustrador norteamericano, Dave Sim. Se llama Judenhass, que significa odio a lo judío. Él pues escogió una forma para hablar de la Shoah como una consecuencia inevitable del odio racial de muchas generaciones. Lo hizo a través de una acumulación de citas de carácter antijudío, de personajes célebres de todos los tiempos, con sus dibujos, con sus ilustraciones. Una cosa qué interesante, que aún no he visto. Pero todavía no lo has visto, ¿no? Pero llama mucho la atención. Pero llama mucho la atención. Pero que es como cómic, ¿no? Es... Sí, aunque no es una historia, o sea, no hay drama, no hay, es como una... Pues eso, unas... demostración más que nada, una ¿no? demostración, exactamente. Eso y se puede conseguir ya en español. Y existe ya en español, ya se publicó, exactamente. Pues vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Chag Sameach. Chag Sameach. Que tengas un buen Pesaj, un buen Seder, un buen todo. Gracias. Y señoras, señores, ustedes también, Chag Sameach. Nada, nosotros volvemos mañana con más noticias. Luego pasado ya no, nos lo tomaremos libre. Así que se liberen ustedes de todo lo que se tengan que liberar. Buen Seder y hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo Chag Sameach. Estamos festejando Pesaj, pero las noticias no son especialmente de fiesta. Les hablaremos hoy de Israel, de cómo está, de algunas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, de un misil de corto alcance de defensa, además de una posible denuncia contra el diario Haaretz, y si terminaremos esta primera parte del informativo con una noticia curiosa, un poco festejando estas fiestas. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural.
Nosotros, además, les recomendamos que para tener más información acerca de lo que pasa concretamente en Israel, aunque estén ustedes escuchando este programa el jueves, ya pueden escuchar a Sale Mergui en el especial desde Israel, que ya saben que se escucha aparte. Empezamos dando la bienvenida a Jordi. Jordi, bienvenido. Feliz Pesaj. ¿Cómo Feliz estás? Pesaj también para ti, Masha. Bueno, cuéntame qué tenemos hoy para empezar. Pues hemos recogido unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que pidió el martes a los jóvenes musulmanes y judíos superar los estereotipos y mirarse mutuamente con mayor generosidad y más voluntad de entendimiento. Terminando su recorrido por Turquía, el presidente se reunió con musulmanes, cristianos y judíos e instó a mirar por dos caras el conflicto árabe-israelí. Obama se dirigió a algunos estudiantes universitarios de Estambul y les dijo que en el mundo musulmán la noción de que en alguna manera todo es culpa de los israelíes carece de equilibrio porque hay dos lados en cada pregunta. También dijo después a los judíos, a los estudiantes judíos, que dirigiéndose a ellos como sus amigos judíos, pidiéndoles que intenten ver las cosas desde la perspectiva de los palestinos. Para que la paz exista realmente deben ponerse en los zapatos del otro para poder ver a través de sus ojos. Eran estas las palabras del presidente Obama, que destacó que la paz en Oriente Medio es posible basada en dos estados vecinos, que para lograrla es necesaria voluntad y valentía política, compromisos de ambas partes. Bueno, palabras que llevamos escuchando muchos años en muchas cumbres, en muchos encuentros, en este caso destacables porque es el presidente de los Estados Unidos quien las pronuncia, y también dijo que intenten no ver a los estadounidenses con los clichés de los malos norteamericanos como si fueran en las películas. Por cierto, que esta noticia la hemos elaborado entre varias agencias, entre otras también Aurora Digital, la hemos elaborado nosotros, pero es destacable que la agencia France Press y otras agencias informativas destacaban sobre todo las divergencias entre Israel y Estados Unidos. Les leo la de France Press, que subraya estas divergencias respecto a la creación de un Estado palestino. Según esta agencia, Israel está opuesta a la idea de dos estados que defiende Washington. Lo que pasa es que esto a mí me da la impresión de que es un poquito más complejo, ya que es verdad que Anápolis, lo hemos hablado aquí varias veces, ha sido rechazado por Lieberman, pero no así el resto de los acuerdos de paz, concretamente la hoja de ruta famosa y la hoja de ruta, la finalidad de la hoja de ruta son dos estados, con lo cual tal vez sea un poquito simplificar decir que Lieberman no acepta la noción de dos estados. En fin, investigaremos más para saber a qué se refieren estas agencias informativas. El caso es que ayer les hablábamos de unos misiles que estaba Israel buscando, los Arrow, de defensa. Hoy les hablamos de otros intentos de defensa que pueden ser bastante prometedores. El primer equipo de interceptación de misiles de corto alcance, llamado Cúpula de Hierro, entrará en funcionamiento en el verano de 2010, según informó la empresa Rafael, que desarrolla este armamento. Una prueba del sistema se celebró el mes pasado, resultando un éxito, y otro experimento con ensayos de interceptación de cohetes está previsto para el verano de 2009, de este mismo año. Según el calendario previsto, Rafael ofrecerá el primer sistema completo para la Fuerza Aérea a final del año. El primer sistema se espera que proporcione protección por fin a las zonas de Sderot, probablemente se ampliará a Ashkelon y se va a seguir produciendo nuevos sistemas. La fábrica produce el sistema de radar para la cúpula de hierro, mejora la capacidad del mismo a fin de que pueda reconocer lanzamientos de cohetes en una gama mayor de la planeada previamente. Saben que muchas veces se ha planteado si no se puede crear algún sistema para luchar contra estos famosos cohetes llamados en Europa artesanales, pero que parece que no hay sistemas capaces de detectarlos. Bueno, pues parece que esta cúpula de hierro va a cumplir esa labor que todavía faltaba por cumplir. Y vamos terminando esta primera parte del informativo, les decía, con una noticia simpática, con perdón del protagonista, que no vamos a terminar todavía, como Jordi me está haciendo señas, gracias. No, perdón, es que ya quería pasar a la noticia simpática. No, antes revisamos, recuerdan aquellas declaraciones, supuestos abusos por parte del Tzahal. Bueno, pues que luego se cerró el caso. Parece ser que ahora quien se denuncia es aquellos que hicieron la denuncia en su momento.
y se trata de un periódico, Masha. Reservistas de Tzahal pidieron al asesor jurídico del Estado, Menahem Massouz, que inicie una investigación penal contra Haaretz por publicar testimonios de los soldados sobre supuesta mala conducta y graves violaciones de los derechos humanos durante el operativo militar en la Franja de Gaza a principios de este año. La semana pasada, el juez militar, el general de brigada Abishai Mandelblit, exoneró a las tropas y decidió cerrar una investigación de la policía militar alegando que se basan en rumores. La carta, firmada por 65 reservistas que sirvieron en Gaza, fue enviada a Massouz y pidieron que inicie una investigación contra el diario Haaretz, acusándolo de difamación por informar sobre testimonios como si se tratara de hechos y no de rumores. De hecho, la carta, bastante dura, dice que Haaretz no hace el mínimo control antes de informar sobre acusaciones falsas. La carta sigue que los soldados están hartos de ser llamados asesinos y criminales de guerra, que no tolerarán ser tratados así después de que los reservistas contribuyen a mejorar la situación y sirven en Tzahal. Piden que el Estado defienda a sus soldados. Por su parte, Barak dijo que algunos reservistas estaban considerando la posibilidad de solicitar una investigación también contra el jefe de la Academia Militar, Rabin Dani Samir, quien promovió la filtración de las falsas acusaciones a la prensa. Así que esto da la sensación de que vamos a seguir oyendo hablar de este caso. Y ahora sí, terminamos con la noticia simpática, Jordi. Sí, relacionada con las festividades, la festividad de Pesaj. Según la agencia judía de noticias, un joven de 28 años, estudiante de Torá, fue arrestado el martes por segunda vez después de desnudarse en un supermercado de Tel Aviv, llevando solo una media que tapaba sus genitales en protesta por la venta de harina en ese comercio durante Pesaj. El estudiante fue arrestado por el mismo hecho el año pasado en un comercio de Bat Yam, ciudad ubicada en la periferia sur de Tel Aviv, después de que un juez de Jerusalén permitiera la venta de harina en algunas tiendas. La Corte reglamentó que la ley de Matzah, que prohíbe la exposición de la harina en lugares públicos durante la festividad, no se aplicaba a supermercados, pizzerías y restaurantes por no considerarlos lugares públicos. Yo eso no entiendo por qué no son lugares públicos los restaurantes, los supermercados y las pizzerías. Entiendo que se permita que por otros motivos, pero no por no ser lugar público. Pero bueno, da igual, a mí nadie me pidió la opinión. El caso es que este chico es reincidente, este joven de 28 años, y ha sido interrogado bajo sospecha de realizar actos indecentes en público, y él alegó en su defensa que la harina es vendida bajo las premisas que el supermercado no sería legalmente reconocido como un lugar público, no existiendo así argumentos para levantar cargos en su contra. Claro, si el supermercado no es un lugar público y por eso se puede vender la harina no de Matzah, entonces efectivamente no es un acto indecente en público lo que ha hecho este chico. En fin, dan ganas de pensar, y nos parecía una noticia curiosa donde demuestra también las cosas que pasan en otro orden de factores. En fin, nos vamos a ir ahora a las noticias culturales, pero antes, Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Chag Sameach, y nos vamos a hablar ahora con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Chag Masha. Sameach. Chag Sameach. ¿Qué nos traes para festejar estas fiestas? Festejar Bien. estas fiestas. Sí, eso ha sonado horrible. No debe, sí. Bueno, estas fechas. Festejar Pesaj. Eso. Bueno, la verdad es que mis noticias no son muy pesajistas. No son pesajistas. Pero bueno, son por lo menos positivas, que eso ya es algo. Ya es bueno. En primer lugar, les voy a contar que en Roma se acaban de entregar los premios Excelencia para Israel, unos premios que entrega la Fundación Israel a los 60, que es uno de los restos que quedan de las celebraciones de 60 años del Estado de Israel. Entonces, muchos personajes importantes de Israel fueron invitados a Roma, escritores, artistas, científicos, directores de cine, que les dieron estos premios de excelencia para Israel. ¿Y cómo no te enviamos nosotros ahí? No lo sé. Voy a entregar una queja a la dirección. Una queja formal.
Y, ¿no? Oye, qué bueno que... Sí, no, es la verdad es que... Qué curioso, ¿no? En Roma esto. Sí. Pues resulta que en Italia fundaron esta fundación, fundaron fundación, eso es como... Sí, festejar las fiestas y fundar fundaciones, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, después en California se acaba de publicar que 3 pinturas italianas van a ser devueltas a los herederos de Jacob y Rosa Oppenheimer, quien tenían una galería en Berlín en los años 30. La obra de esta galería pues fue expoliada por los nazis, y después de unos años de juicios y de investigaciones, estas obras fueron compradas por el famoso William Randolph Hearst. Estaban ahí expuestas en su castillo en California. Él los compró en el 35 en una subasta. Pero sí fue demostrado que fueran expoliadas y que legalmente pertenecen a sus herederos. Entonces, pues ya esta semana los van a recibir. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y qué más? Es que pocos casos terminan así, ¿no? Sí, además como muy limpio, ¿no? Ha sido todo por lo que estás contando el proceso. Sí, la verdad es que parece que ese fue uno de los escandalosos que luego llegan a... De esos tenemos muchos también, sí. ¿Y qué más? Y por último, en Rosario, en Argentina, se acaba de, colocar oficialmente en una plaza una instalación permanente del artista León Karpman, que pues es una especie de obra que quiere simbolizar la convivencia de árabes y judíos en esta ciudad, en Rosario, porque tanto muchos árabes como muchos judíos llegaron como inmigrantes a principios de los años del siglo XX, y pues convivieron de forma muy bonita y querían dejar huella, dejar constancia de eso para ser un ejemplo al resto del mundo. Entonces es una especie de instalación que tiene las letras en hebreo Bet y Ba en árabe, o sea, la letra B, para significar la palabra Bait, que en los dos idiomas significa casa, hogar. Entonces esa es un poco la idea detrás de esta escultura de convivencia. Pues muy bonito terminar con esta noticia. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Señoras, señores, muchas gracias por su atención. No volvemos mañana con un informativo distinto. Mañana, viernes, podrán escuchar, si acaso, este mismo, pero no habrá más información. Nosotros nos vamos de vacaciones estos días, pero ya saben, el fin de semana tenemos tertulia, el lunes noticias de los lunes. Eso en cuanto a informativos, y además una amplísima oferta de programación para ustedes, cultural, tradicional, musical, absolutamente de todo, para que sigan escuchando en Radio Sefarad en estas fiestas y que las disfruten, que se liberen de los faraones, que tengan unas muy feliz Pesaj, Hag Sameach, y hasta la semana que viene. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablaremos de Israel, de cómo está la situación al cierre de esta edición. También nos acercaremos al programa nuclear iraní y luego traemos 2 noticias donde hablamos de Pesaj, una en la Casa Blanca y otro, no es Pesaj exactamente, es el Vía Crucis de Jesucristo, que hay una noticia que llega arqueológica desde Israel. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Masha. Bueno, parece que, aunque no llega a las primeras páginas de los periódicos, hay tensión, incluso intentos de atentado en Israel. Sí, abrimos con una noticia muy importante. Un pesquero palestino repleto de explosivos estalló este lunes frente a las costas de Gaza en un ataque fallido contra la Armada israelí. Un portavoz del ejército israelí explicó que no se efectuó ningún disparo contra la embarcación y no especificó el motivo de la explosión. No se encontraba nadie a bordo de la embarcación y la explosión no causó víctimas, ya que el barco objetivo israelí estaba a buena distancia. Según la radio del ejército, la embarcación bomba estaba a unos 400 metros de la costa cuando
cuando estalló. Al parecer se produjo de forma anticipada porque lo que tenía que haber hecho era haber estallado cuando se le acercara una lancha de la Marina israelí. El portavoz militar, precisó además que el pesquero estaba cargado con varios cientos de kilos de explosivos. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que dar la noticia de que un turista israelí que estaba en el Mar Rojo fue atacado con un cuchillo el lunes, también herido en el rostro por un trabajador libio. Así, se atribuyó el ataque a una disputa por razones de dinero, según dijeron. Y por otro lado, también algo preocupante es que las fuerzas de seguridad egipcias continuaban ayer la búsqueda de 10 personas supuestamente vinculadas al grupo terrorista libanés, a Hezbollah, acusado por Egipto por amenazar la seguridad del Estado. Según una fuente de la policía egipcia, se está persiguiendo a esta gente en la península de Sinaí porque se acusa a una supuesta célula del grupo libanés de estar planeando atentados en Israel, intentar además facilitar armamento al grupo Hamas, con lo cual los egipcios se lo han tomado muy en serio. De hecho, el diario Aurora Digital destacaba que Hosni Mubarak, el presidente egipcio, telefoneó al primer ministro libanés, a Fuad Siniora, para decirle que no iba a tolerar que nadie viole las fronteras egipcias o que desestabilice la seguridad de su país. Hay que destacar que la semana pasada la Oficina Israelí para la Lucha Antiterrorista había pedido a los ciudadanos israelíes que partieran lo antes posible de la península egipcia de Sinaí debido a amenazas de atentados durante Pesaj. Ya saben que en Pesaj hay que, como en todas las festividades, pues hay que subir el grado de seguridad. Y ahora les hablamos de cómo está la situación con Irán. Nuevas noticias en torno al armamento nuclear de Irán. Irán aseguró ayer que está dispuesto a continuar con las negociaciones sobre el programa nuclear, pero precisó que la comunidad internacional debe ajustarse a la nueva realidad y a los cambios que se han producido en este campo. Así lo transmitió ayer el principal negociador nuclear iraní, Sedi Jalili, al alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Javier Solana, durante una conversación telefónica. Según la agencia de noticias ISNA, ambos responsables conversaron sobre el contenido del comunicado que el 5+1 emitió el pasado miércoles, en el que se invitaba a Irán a retomar el diálogo sobre su controvertido programa nuclear. Bueno, el 5+1 es el grupo que integra a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Según Jalili, pues están dispuestos a las discusiones con este grupo, y la Radio Nacional iraní además subrayó que Irán emitirá un comunicado de respuesta al grupo en los próximos días. Este es el enésimo intento de solución, se produce en un nuevo marco internacional. Hay que destacar que hace poco el presidente norteamericano Barack Obama ha hecho muestras de deseos de acercamiento a Irán, y bueno, también eso por un lado, y por otro lado hay que destacar que Irán ha anunciado que se han hecho muchos avances en el campo de la energía nuclear últimamente. Barack Obama se ha pronunciado favorable a abrir un nuevo capítulo con el régimen de los ayatolá si éste abre el puño, si tiende la mano y si renuncia públicamente a sus aspiraciones militares. Irán ha respondido que no va a renunciar en ningún caso a sus derechos nucleares. Y de hecho, por si a alguien le cabía la más mínima duda acerca de la buena voluntad del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad inauguraba el jueves de la semana pasada la primera planta nacional de producción de combustible, con la que estaría cerrando Irán la cadena de autosuficiencia nuclear. Es verdad que este nuevo intento de negociar se produce en un marco distinto. Vamos a ver si por ello más favorable a llegar a alguna conclusión. Y seguimos, les hablamos de Pesaj ahora, pero no en Israel, en Estados Unidos, y no en cualquier casa, sino en la Casa Blanca. El diario Aurora Digital destacó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con algunos amigos y sus asistentes más cercanos para celebrar Pesaj, en un gesto cordial de acercamiento a sus seguidores judíos. Entre los invitados estuvo Valerie Jarrett, una de las asesoras más allegadas a Obama, y el amigo de la familia Eric Whitaker, quien ha apoyado constantemente la carrera política del mandatario norteamericano. Según informe de la Casa Blanca, la cena incluyó los platos judíos tradicionales como el matzot, hierbas amargas, un huevo duro, ensaladas y la acostumbrada lectura de la Hagadá de Pesaj. Pues sí, el presidente recibió al parecer muchos elogios del Congreso Demócrata judío porque realizaba la primera cena de Pesaj que ha tenido lugar en la Casa Blanca. La verdad es que es destacable. Hablábamos antes de su intento de negociar con los iraníes. También tiende la mano a los judíos. Bueno, más que tender la mano, aprovecha y se da una buena cena, un buen seder de Pesaj.
Y nosotros seguimos, les hablamos, bueno, ustedes saben, en esta ocasión Pesaj coincidió con la Semana Santa cristiana y hay un arqueólogo israelí que ha hecho unos descubrimientos, o por lo menos unas declaraciones, que sin duda alguna traerán su polémica. Y van a sorprender a más de un cristiano también. En su libro The Final Days of Jesus, los últimos días de Jesús, el investigador israelí Simon Gibson defiende haber identificado el auténtico lugar donde Jesús fue juzgado y condenado a muerte y que debería ser la primera escala del Vía Crucis. Según el arqueólogo israelí, los miles de peregrinos que el viernes último creyeron emular en Jerusalén el camino de Jesús hacia la crucifixión, el conocido como Vía Crucis, debían haber empezado en realidad su recorrido en un aparcamiento cerca del Muro de los Lamentos. El Vía Crucis, formado por 14 estaciones, comienza en una escuela musulmana donde se sitúa la destruida fortaleza Antonia, en la Vía Dolorosa, y concluye en el Santo Sepulcro, todo ello en la antigua ciudadela amurallada de Jerusalén. Pues para que se hagan una idea, según Gibson, trabaja en el Instituto Albright de Jerusalén, donde los romanos efectuaban los juicios, pues donde estaba ese lugar, ahora mismo lo que hay es un parking al aire libre al final del barrio armenio de la Ciudad Vieja, muy cerca del Cótel. Según Gibson, desde ahí es donde empieza la verdadera Vía Dolorosa y que seguiría hasta el Gólgota, donde está el Santo Sepulcro en la actualidad, que es el lugar donde murió, y la posterior resurrección de Jesucristo que conmemoraban los cristianos. El arqueólogo explica que el error sobre la verdadera ubicación de la Vía Dolorosa viene de la presencia cruzada en la ciudad ahí en 1099, del 1099 al 1173 de la Era Común, que supuso la masacre de numerosos judíos, musulmanes y cristianos ortodoxos, lo que habría borrado tradiciones centenarias. Toda esta noticia la pudimos leer en el diario Aurora Digital también. Jordi, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Gracias a ti, más. Hasta mañana. Nosotros nos vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Muy bien, esperándote ansiosa. ¿Qué noticias nos traes? Bueno, primero les quiero contar que en Calahorra, en La Rioja, pueden ver esta semana una exposición titulada Armonías de Azul y Ocre. Una exposición cuyo comisario es el músico e investigador del legado sefardí Paco Díez. Es un recorrido por las costumbres sefardíes. Fue organizada originalmente por el Ayuntamiento de Córdoba con la colaboración de Red de Juderías, y pues ahora se ve que la hicieron así itinerante para que se pueda ver en otras partes de España. Esto de las exposiciones itinerantes, que es una moda, me da la sensación, sí, pero me encanta, porque es que pero realmente es fantástico, claro. Es llevar la posibilidad a la gente que no tiene de verlo. En fin, antes no existía, ¿no? No se hacía tanto esto de itinerante. Sí, por lo menos no era tan común. Ahora todas las exposiciones parece que ya estuvieron... Pronto habrá un Prado itinerante, el Louvre itinerante, en fin. ¿Qué más? Bueno, el Louvre itinerante creo que ya, y lo que están abriendo en Abu Dhabi es como una extensión del Louvre. Mira, hasta el Louvre ya se está convirtiendo en... Mira, para ver si se lo traen para Madrid, pero con todo, con el marco, con el cuadro, con todo. Bueno, después también les quería contar que se está publicando en estos días pues una de las obras más importantes del misticismo judío, quizá la más importante, el Zohar, en una nueva edición escrita por Moisés de León, que algunos dicen que no es de León, pero bueno, para los leoneses es un gran orgullo que quien escribió el Zohar sea Moisés de León. Es una edición muy especial, muy bonita. Es trilingüe, es en hebreo, inglés y en castellano. O sea, se hizo un trabajo... El libro importante. Del esplendor. Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué más? Y terminamos con una muy buena noticia. Ay, esto me gusta. Para nuestros oyentes de Costa Rica y de Panamá. Porque el 18 de abril en San José de Costa Rica y el 22 de abril en Panama City es un acto de un concierto de música del grupo de música antigua de Eduardo de Paniagua, que vamos a destacar que parte de este grupo es nuestro colaborador Jorge Rosenblum. Uh-huh.
Bueno, estos dos conciertos es una colaboración entre las embajadas de España y de Israel. El grupo de Eduardo Paniagua es, digamos, representante de España, y de Israel nada más y nada menos Yasmín Levy, que es la gran cantante sefardí. Pero bueno, por de favor, estos sí que días. están de enhorabuena. Sí, no, para todos los nuestros oyentes de ¿Por esta qué no zona. empiezan a hacer esto itinerante también y nos lo traen aquí? Así que... ¡Jo, qué suerte! Así que bueno, eso para que todos se apuren y que vayan, porque yo creo que vale la pena. Pues sí que suena muy bien. Ana, oye, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hag Sameach. Hag Sameach. Nos Hasta encontramos mañana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Hag Sameach, y hasta mañana aquí en Radio Sefarad con más noticias para ustedes.